quiero decir, va a haber dos dimensiones. Va a haber dos dimensiones. ¿Cuáles son estas dos dimensiones? Muy bien, la siguiente. Que la ciencia política no es una descripción o una mera opinión, sino que por el contrario, la ciencia política busca obtener conocimientos a partir de la observación, a partir del razonamiento que va a resultar en argumentos estructurados que van a plasmar principios y leyes. Entonces, fíjate la complejidad de la ciencia política, que es totalmente diferente a la actividad política que se realiza por el político o por los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces, que no se confunda la opinión que tiene el vecino, la opinión que tiene el vecino respecto del presidente Alan García, la opinión que tiene de repente Camilo respecto de la coyuntura política, que no se confunda esa opinión política con un razonamiento estructurado, argumentativo propio de la ciencia política, ¿no? Entonces, tengamos también claro esa diferencia. Muy bien, les decía que la práctica de la ciencia política va a permitir la consecución de argumentos bien estructurados que van a partir de la observación y se van a consolidar con el razonamiento. A partir de ahí se va a lograr construir argumentos, principios y leyes propios de una ciencia, ¿no? Muy bien. Prosigamos. Ahora hablemos sobre política. Ya no estamos hablando de ciencia política, estamos hablando ahora de política. ¿Y qué viene a ser la política? La política es una actividad humana cotidiana, ¿no? Es una actividad propia de los seres humanos. Desde los albores de la humanidad, lógicamente, se han realizado actividades políticas, se han tomado decisiones, se ha organizado a los pueblos. Desde los albores de la humanidad, siempre ha habido distribución de roles inclusive. Y eso lo hemos visto en el primer aporte, cuando hemos hablado sobre el Estado. Recuérdense ustedes que hemos hablado, ¿no es cierto?, que en los albores de la humanidad, los grupos sociales se caracterizaban por integrarse a través de vínculos consanguíneos, vínculos afines, etcétera, etcétera. Ese grupo social, para desarrollar, para progresar, requería de una organización. Esa organización no necesariamente era jurídica, sino que también requería de un sistema político, ¿no? Es decir, la organización política siempre ha estado presente en los grupos sociales, ¿no? De tal manera que volvemos a evidenciar lo que ya Aristóteles había indicado en su obra La Política, ¿no? Que el hombre es un ser político, es un animal político. Entonces, la política es una actividad humana. Es cotidiana. Es cotidiana porque la política se desarrolla, se plasma durante todos los días, ¿no? En un escenario doméstico y también se plasma en un escenario no doméstico. Por ejemplo, cuando el padre de familia toma decisiones para distribuir sus recursos, ya está haciendo política. Cuando el padre de familia gestiona el poder que tiene y distribuye los roles, los quehaceres de la casa, ya está haciendo política. Entonces la política tiene una evidencia cotidiana, ¿no?
Dentro del hogar, el padre de familia toma decisiones políticas. Y los miembros de esa familia, al obedecer esos mandatos del padre de familia, también están inmersos dentro de ese sistema político dentro del hogar, ¿no? Pero también la política no solamente se desarrolla en el fuero doméstico, sino que principalmente también se va a desarrollar en un escenario oficial, en un escenario institucional. Por ejemplo, tenemos en la actualidad una coyuntura, una emergencia sanitaria, producto de la proliferación de la enfermedad del COVID-19, ¿no es cierto? Muy bien, a partir de ese fenómeno, de esa emergencia sanitaria, el gobierno de turno está tomando decisiones de naturaleza política que tienen inclusive trascendencia jurídica. Es decir, ahí también observamos que la política también se ejecuta en niveles de gobierno, en forma oficial e institucional. Entonces, fíjate, hay dos facetas. Una dimensión hogareña, ¿no? Una dimensión micro, donde también se establece política a través de las decisiones del padre de familia. Pero también hay una dimensión macro, ¿no? Que se va a ejemplificar en la toma de decisiones dadas por el gobierno, ¿no? Es una política gubernamental, oficial, institucional, ¿no? Muy bien, prosigamos. La política no solamente es todo lo que les he dicho, sino que también la política va a implicar la gestión del poder, va a implicar la toma de decisiones y va a implicar conseguir objetivos para que se desarrolle un grupo social determinado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo entendemos ello? Muy bien, volvamos a utilizar el ejemplo de esta familia de Carlos Gamarra, por decir, ¿no es cierto? Carlos Gamarra es el padre de familia, tiene dos hijos, tiene un hijo varón, tiene una hija mujer, tiene una esposa, y como jefe de familia tiene que tomar decisiones. Carlos tiene que tomar la decisión, por ejemplo, de qué días se debe de hacer el mercado correspondiente dentro de esta emergencia sanitaria. Carlos, en forma democrática, tiene que ponerse de acuerdo con su esposa a efectos de asignarse los roles para que no haya conflicto, para que se mantenga, digamos, la paz dentro del hogar y se consigan objetivos como el desarrollo familiar, ¿no? Tendrá que tomarse decisiones en forma democrática, claro está, ¿no? Entonces, la política implica tomar decisiones. En el fuero gubernamental, en el fuero institucional oficial, de igual manera, el presidente de la República tendrá que tomar decisiones para, digamos, garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales de la persona dentro del estado de emergencia, ¿no? Entonces, para ello tendrá que nutrirse de los consejos de sus asesores, tendrá que nutrirse, digamos, del apoyo de profesionales técnicos, administrativos, expertos en la materia sanitaria que seguramente le van a dar alcance y sobre esa base el presidente tendrá que tomar decisiones. Entonces la política implica tomar decisiones. Muy bien, pero también la política implica la gestión del poder. ¿En qué consiste eso? Gestionar el poder para conseguir objetivos. Entonces el político lo que tiene que hacer es delegar sus funciones, delegar sus competencias. ¿Por qué? Porque el político no lo puede hacer todo, ¿no? Para eso, en el caso
de la política gubernamental e institucional. En el caso nuestro, observamos de que el presidente Martín Vizcarra, todos los días, a mediodía, ¿no es cierto?, él empieza a exponer las razones que han permitido la toma de decisiones. Y esas decisiones, esa exposición que hace nuestro presidente, son respaldadas por un conjunto de ministros. Y los ministros se observan que están al lado del presidente Martín Vizcarra, ¿no?, dando respaldo a las decisiones del gobierno. ¿Mm? Entonces, vuelvo a decir, la política implica la gestión del poder. El político delega sus funciones, delega sus competencias, no lo puede hacer todo. Nadie es un erudito, sabe al 100% el saber humano, eso es imposible, ¿no? De tal manera que el político debe de delegar, ¿no?, debe de medir sus fuerzas y delegar funciones en otras personas que puedan servir para seguir maximizando el desarrollo, el progreso social, ¿no? En el caso de la política que se lleva dentro del hogar, entonces Carlos, que es padre de familia, tendrá que gestionar su poder, delegar algunas funciones para su esposa, el quehacer doméstico, por ejemplo, los niños tendrán que ayudar a barrer las habitaciones, tendrán que de repente, qué sé yo, a la limpieza de los cuartos, etcétera, etcétera. Todo a efectos de estar desarrollo dentro del grupo familiar. Entonces, la política también implica la gestión del poder. Todos deben de participar, todos, ¿no? Muy bien, desde un punto de vista macro e histórico, la política siempre se ha desarrollado como un mecanismo, como una herramienta que busque la permanencia de los pueblos, ¿no? Entonces, a través de la política, los pueblos a lo largo de la historia han asegurado su permanencia, ¿no? Es una herramienta que ha permitido el desarrollo social de un grupo determinado. Entonces, la política tiene todas esas implicancias. Muy bien, vamos a recurrir a un autor peruano, el doctor Francisco Miro Quesada Rada, quien a su vez va a citar a una serie de estudiosos de la política, ¿no? En la época de la Grecia clásica vamos a tener a Platón y a Aristóteles, sobre todo, como los máximos exponentes del estudio de la política. Tenemos a Platón, que va a desarrollar su estudio en su famosa obra La República, donde hace un estudio de cuál es el mejor gobierno, de cuál debe de ser la mejor forma de gobierno que debe de implantarse en los pueblos. Y Platón sostiene que la mejor forma de gobierno es la aristocracia. Es decir, que quienes asumen el poder dentro de una sociedad determinada deben de ser los mejores calificados, los que tienen las mejores cualidades. Y para Platón, los que tienen las mejores cualidades son los mejores capacitados, no son más que los filósofos. Entonces, a partir de esa doctrina que plasma Platón en su obra La República, empieza a defenderse el statu quo de aquel entonces. Es decir, la población no debe de tener acceso al gobierno, que las clases sociales deben de mantener
sus condiciones, ¿no? El grupo de los esclavos tiene que mantener su condición. Los guerreros tienen que mantener su condición. Y los filósofos son los únicos que pueden gobernar esa estructura social. De tal manera que ahí habría una suerte de exclusión. Entonces, es la doctrina de Platón, que la ha plasmado en su obra La República. La mejor forma de gobierno es la aristocracia. ¿Quiénes son los mejores dentro de esa sociedad antigua? Para Platón son los reyes filósofos. Solamente ellos deben de gobernar, ¿no? Debe de quedar excluido el pueblo y con mucha más razón los esclavos, ¿no? Muy bien, entonces, después de esa obra, ¿no?, años posteriores, su discípulo Aristóteles desarrolla una respuesta a través de otra obra. Su obra se llama La Política. Y en esa obra, La Política, por aquí creo lo tengo. Bueno, no ya después lo busco. En esta obra, La Política, lo que hace Aristóteles es tratar de refutar los planteamientos que desarrolla Platón en su obra La República. Aparte, Aristóteles en su obra La Política hace una descripción de las formas de gobierno que él ha podido constatar en aquel entonces. Y él logra constatar que existen tres formas de gobierno. La primera de ellas es la monarquía. Y él sostiene que las monarquías son formas de gobierno que se caracterizan por la presencia de un rey omnipresente, omnipotente, ¿no?, cuya decisión tiene que acatarse, ¿no?, donde concentra todos los poderes. Es a la vez poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Pero Aristóteles se da cuenta que las monarquías tienen un defecto, que siempre se van a desvirtuar y se van a convertir en tiranías. Eso es lo que Aristóteles ha visto en aquel entonces, ¿no? Son planteamientos objetivos que reflejan la realidad de lo que Aristóteles ha visto en ese entonces. Luego, Aristóteles observa que existe otra forma de gobierno, en este caso va a ser la aristocracia, ¿no?, que es una forma de gobierno que ya ha sido desarrollada por Platón en su obra La República. Pero Aristóteles encuentra que las aristocracias tienen un defecto, y los defectos de las aristocracias son que al final éstas se desvirtúan y se convierten en oligarquías, ¿no? Es decir, el gobierno del grupo poderoso. El grupo poderoso, supuestamente los mejores, que van a gobernar no para el pueblo, van a gobernar para defender los intereses de ese grupo poderoso, ¿no? Entonces, allí Aristóteles encuentra otro defecto de la aristocracia. Y finalmente, la otra forma de gobierno que va a describir Aristóteles en su obra es aquella forma de gobierno que conocemos todos nosotros, que viene a ser la democracia, ¿no? La democracia para Aristóteles es la mejor forma de gobierno porque tiene la menor cantidad de vicios y errores, pongámoslo de esa manera. A lo que quería llegar Aristóteles era a tratar de exponer que en una democracia, por primera vez, las clases sociales, los grupos sociales de una sociedad aspiran a la libertad, ¿no?
¿Por qué? Porque por primera vez quien va a ostentar el poder es el pueblo. Es decir, todos nosotros, todo el pueblo en su conjunto es el que ostenta el poder y va a delegar ese poder en los representantes, ¿no? Entonces, la democracia va a desarrollarse en una democracia indirecta, ¿no? Las que se desarrollan en la actualidad, en la modernidad. Muy bien, entonces, Aristóteles sostiene de que, un momentito, la democracia efectivamente es la que tiene menos vicios, pero tiene un vicio que es nocivo. ¿Y cuál es ese vicio de la democracia? Es que las democracias lamentablemente siempre se convierten en demagogias. ¿Y cómo se entiende ello? Muy bien, para ello voy a recurrir a la actualidad. Y estoy seguro de que ustedes en la actualidad han visto cómo los políticos ofrecen el oro y el moro para tratar de conseguir el poder. Por ejemplo, un expresidente, no quiero decir el nombre, pero este expresidente ha recurrido a la farándula, ha recurrido a los medios de comunicación, programas televisivos de farándula, sobre todo a efectos de capturar mayores votos, parte de la demagogia. Dentro de la demagogia también observamos de que aquel candidato, lógicamente cuando está desarrollando su campaña, ofrece cualquier cosa, pero cuando llega al poder, cuando éste ya ha sido elegido como alcalde, ha sido elegido como presidente regional, hace todo menos lo que ha ofrecido en campaña, parte de la demagogia. Dentro de la demagogia también vamos a observar lo siguiente, que no necesariamente el político representa aquel perfil del mejor ciudadano, el más notable, el más capaz, el más destacado. Y ello lo ejemplificamos. El Congreso anterior, el que fue disuelto, pregunto yo, ¿no estaba integrado por una serie de elementos nocivos para la institucionalidad democrática, nocivos para lo que queremos conseguir en el Congreso de la República? ¿Por qué? Porque estaba integrado por el lavapiés, el planchacamisa, el robacable, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la demagogia. No necesariamente el político representa el mejor perfil del ciudadano. Es lo contrario en nuestra coyuntura. Entonces, Aristóteles realizó un análisis genial de la democracia y han pasado más de 2000 años y todavía sus planteamientos siguen vigentes, ¿no? Se sigue demostrando los vicios de estas formas de gobierno que él ya las había estudiado, ¿no? Muy bien, entonces, prosigamos. Muy bien, después el doctor Miro Quesada, ¿no es cierto?, va a traer a debate la propuesta de Max Weber. Es un estudioso de la política, sociólogo alemán, quien sostiene lo siguiente, ¿no? Él sostiene que la política se va a desarrollar como una herramienta para influenciar la dirección de una asociación política y que también la política va a servir como una herramienta para influenciar en la distribución del poder, ¿no? Ello implica el concepto de política para Max Weber, ¿no? Max Weber también sostiene que la política implica la lucha por el poder.
que es natural en el ser humano esas ansias de conseguir poder, poder para mandar a otros seres humanos, poder para, digamos, elegir las mejores soluciones, ¿no? Entonces, para Max Weber empieza a desarrollarse una especie de aspiración personal en el ser humano, que el ser humano trata de conseguir el poder para cumplir ideales, en algunos casos. Algunos luchan por el poder, tratan de conseguir el poder político para plantear, para poner en práctica ideales, ideales, digamos, altruistas como la justicia, la paz social, la distribución económica igualitaria, ¿no? Etcétera, etcétera. En algunos casos eso es altruista, es loable, quizás es evidente, ¿no? Pero Max Weber también sostiene de que existe también egoísmos, ¿no? Que en esa búsqueda del poder, lamentablemente, puede haber egoísmos, que algunas personas tratan de conseguir el poder político para aprovecharse de ese escaño, de esa nueva situación. Entonces hay una cantidad de ejemplos que evidencian esos egoísmos también en la política, ¿no? En nuestra coyuntura nacional tenemos muchos ejemplos. Lógicamente no voy a dar nombres, no puedo hacerlo. Muy bien. Pero también para Max Weber, la política va a implicar la conquista del poder para sentirse satisfecho de haberlo conseguido. Ahí también lógicamente va a haber egoísmos, va a haber vanidad. La política para Max Weber también va a implicar dominación, ¿no? Es decir, que no solamente existe una clase dirigencial que toma decisiones, sino que también implica que debe de existir un grupo social que acate esas decisiones. Es decir, debe de haber un grupo social que vaya a desarrollar esos mandatos, ¿no? Max Weber sostiene que para maximizar este concepto de dominación que trae implícito la política, se requiere la fuerza pública, se requiere de la represión, que van a ser herramientas para garantizar el statu quo. Aquí ya Max Weber vuelve un poco más complejo su apreciación de la política. Pero para entender, vamos a recurrir a la figura del Estado. El Estado es una organización social suprema que tiene una serie de herramientas de naturaleza burocrática administrativa que buscan, digamos, garantizar principalmente los derechos fundamentales. Pero ante la vulneración de esos derechos fundamentales, a ver, por favor, bajen el micrófono, pero para garantizar la satisfacción de esos derechos fundamentales, lógicamente, se tiene una fuerza pública que generalmente está representada a través de la Policía Nacional del Perú o las Fuerzas Armadas. Si hay alguna convulsión social, lógicamente estos estamentos van a servir para poder controlar, para erradicar esa convulsión social y así mantener el statu quo, ¿no? Entonces, son conceptos que van a partir, que van a estar implícitos en esa concepción de política desarrollada por Max Weber, ¿no? Luego tenemos otro filósofo, estudioso de la ciencia política, de procedencia francesa, Maurice Duverger. Él sostiene
que la política es la ciencia del poder y es la ciencia del Estado. Entonces, que la política busca la maximización, busca el desarrollo, busca conseguir el poder, ¿no? Pero también Maurice Zuckerberg sostiene de que la política es la ciencia del Estado, es decir, es la herramienta que va a permitir una adecuada toma de decisiones a nivel gubernamental, ¿cierto? Luego vamos a tener otro estudioso de la política, en este caso va a ser David Easton, ¿no? ¿Qué es lo que desarrolla David Easton? Bueno, él sostiene lo siguiente: la política es una forma de hacer que se traduce en actividades grupales, partidos políticos, grupos de presión y en formas de gobierno que establecen medidas de interés para el conglomerado social, ¿no? O sea, la política es un conjunto de actividades políticas desarrolladas por el grupo social, lógicamente para mantener, garantizar los objetivos de ese grupo social. Para David Easton, la política se va a desarrollar en dos dimensiones, ¿no? En una dimensión social. La política se desarrolla en el grupo social. Ejemplo, se desarrolla en una asociación pro vivienda. Ustedes han observado de que los barrios, aquel conjunto, digamos, de vecinos, se organizan a efectos de garantizar el desarrollo de ese barrio. Por ejemplo, quieren la construcción de una losa deportiva o la instalación, por ejemplo, de redes de agua y saneamiento. Entonces, lo primero que hace ese vecindario es organizarse y nombra una junta directiva. Entonces, la política también está implícita, digamos, en el vecindario, en forma cotidiana. No solamente se habla de Estado, sino que también los grupos sociales menores desarrollan actividad política. Pero también David Easton sostiene que la política se desarrolla en forma institucional. Entonces, tenemos tres niveles de gobierno, eso bien lo saben ustedes. Tenemos el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. En cada, en cada uno de estos niveles se desarrolla actividades políticas, toma de decisiones, delegación de funciones y competencias, ¿no? Pero no solamente en el fuero gubernativo, sino que también las instituciones públicas realizan actividad política. Por ejemplo, los colegios nacionales, por decir el Colegio Nacional de Ciencias, que es un conjunto de docentes, estudiantes, administrativos. Ahí observas infraestructura, material bibliográfico, etcétera, etcétera. Todos esos elementos humanos y materiales tendrán que administrarse para conseguir el progreso, para conseguir objetivos de esa institución y para plasmar esa metodología. Necesariamente se requiere de actividades políticas, toma de decisiones, distribución de roles, delegación de competencias, delegación de funciones. El director tendrá que liderar a toda la institución y sobre sus decisiones tendrá que, lógicamente, conseguirse los objetivos institucionales de ese Colegio Nacional de Ciencias, ¿no? Muy bien, es un sistema abierto influenciado por todo lo que rodea y tiene capacidad de autorregulación. Para David Easton, la política es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo político no solamente se limita al aspecto netamente político,
sino que para la toma de una decisión tendrá que tomarse en cuenta la dimensión jurídica, la dimensión económica, la dimensión contable, presupuestal, ¿no? Entonces, volvamos al ejemplo del Colegio Nacional de Ciencias. Para que el director tome la decisión política, digamos, de mantenimiento integral de las aulas de nivel primario, para tomar esa decisión, previamente el director de ese colegio habrá tenido que evaluar la situación económica de esa institución, habrá tenido que de repente hacer gestión institucional y haber hecho las gestiones ante el Ministerio de Educación para conseguir presupuestos, haber obtenido los permisos correspondientes de la unidad de gestión local educativa, ¿no? Entonces, fíjense que la decisión política no solamente se toma sobre aspectos netamente políticos, sino que deben de tener en cuenta otras dimensiones, la dimensión jurídica, la dimensión presupuestal, contable, la dimensión inclusive sociológica, ¿no? Luego tenemos otro estudioso de la política que viene a ser Pablo Lucas Verdú, ¿no? Él sostiene lo siguiente: la política es la actividad humana fundada en intereses justificados ideológicamente que pretende conseguir objetivos valederos para toda la comunidad mediante el ejercicio del poder público organizado y el flujo sobre él. Entonces, lo que quiere decir Pablo Lucas Verdú es que la política es el resultado de un programa político. Por ejemplo, los partidos políticos lo que hacen es tratar de conseguir el poder para que una vez que hayan conseguido el poder del Estado, plasmen y pongan en práctica su programa político, pongan en práctica sus ideologías políticas, lógicamente con la intención de buscar el desarrollo, el progreso social, ¿no? Muy bien, prosigamos. Tenemos a Robert Dahl. Él sostiene que la política es un sistema político que tiene un patrón persistente de relación interhumana, ¿no? Donde se encuentre la presencia del poder, donde exista reglas y exista autoridad, ¿no? La política es un sistema que se ha desarrollado a lo largo de la historia y los grupos sociales siempre han establecido un patrón que se caracteriza porque este sistema político tiene tres elementos fundamentales: el poder, las reglas y la autoridad. Entonces, es un patrón que sigue desarrollándose a lo largo de toda la historia, ¿no? Todos los grupos sociales se caracterizan por haber implementado un sistema político, y es sistema político porque cumple con tres patrones, tres reglas: el poder, la regla y la autoridad. Tenemos a otro estudioso, Francois Parux. Él entiende por política el conjunto de individuos, ¿no?, que tienen deseos contradictorios, ¿no?, y se relacionan con una autoridad que establece dependencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que tenemos, ¿no es cierto?, a un conjunto de ciudadanos. Cada uno de estos ciudadanos tiene intereses contradictorios. Algunos quieren que se implemente de repente mayor rigor en las decisiones políticas. Otro grupo social quiere ya también que haya flexibilidad, ¿no? Otro ejemplo, en la coyuntura actual tenemos
a gran cantidad de ciudadanos peruanos que quieren que se legalice la unión civil, ¿no? El matrimonio o la unión entre personas del mismo género. Pero también hay un gran conglomerado de personas que no quieren que se implemente esa unión civil. Entonces ahí observas que hay una lucha contradictoria de intereses y pareceres. ¿Y quién se encarga de allanar esa disputa, ese conflicto? La autoridad estatal, ¿no? Lógicamente que ejerce su poder respecto de esos grupos sociales, digamos, que les he explicado. Muy bien. Luego tenemos una escuela, un conjunto de estudiosos de la política, pero de corte soviético, quienes van a nutrir la concepción de la política a partir de datos también objetivos, ¿no? Productos de su sistema político. Por ejemplo, ellos sostienen que la política tiene una relativa independencia, ¿no?, de la economía, una relativa independencia, lo que quiere decir, ¿no se oye? Profe, no se oye. Muy bien, ¿ahora se me oye? Sí. Ya, muy bien, voy a aumentar el volumen. Entonces les comentaba de que existe, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la concepción, en el desarrollo de los conceptos sobre política, también una escuela de estudiosos de corte soviético, ¿cierto?, que van a nutrir a la conceptualización de la política a partir de su experiencia propia de su régimen comunista, ¿no? Y ellos sostienen que la política tiene relativa independencia de la economía. Esto es interesante, porque a partir de ello se sostiene que hay una dependencia de la política con la economía. Es decir, la política nace de la economía, que hay una interrelación, ¿no?, dependiente, donde en la base se encuentra la economía. Y sobre la economía recién empieza a desarrollarse esa superestructura que viene a ser la política, ¿no? Son planteamientos también interesantes. Entonces, es el aporte de los estudiosos, ¿no es cierto?, soviéticos. Consideran que por ser la expresión concentrada de la economía, depende de esta, ¿no? La política es la expresión de la economía, depende de la economía, porque sirve para mantener y sirve para sostener un régimen. La política es una superestructura de lo económico. Lo económico es la base de lo social. Lógicamente, planteamientos que se desarrollan a partir de la concepción marxista, ¿no? Muy bien. Chicos, les pregunto, ¿se observan las diapositivas que estoy explicando? Sí, Sí. profe. Sí, escucha. Ya, muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Muy bien. Ya, Su un audio momento. está un poco bajo. Ya vamos a aumentar el volumen. Aumenta el audio, profe. A ver, a ver. Doctor, si tuviera un micrófono o unos audífonos con micrófono, le va a ayudar mejor. Sí, O doctor, sea, sería bajito mejor se de ve. esa manera. Ya, ya. Voy a tener que aumentar la voz porque ahorita tendría que hacer toda una instalación y bueno, eso ya nos va a demorar tiempo. Mejor voy a aumentar la voz. ¿Ya? Muy bien, prosigamos Perfecto, entonces. doctor, comprendido. Muy bien, entonces
Tenemos otros estudiosos de la política, ¿no? Tenemos a Nikos Poulantzas. La política es una acción humana. La política encierra la lucha de clases. Lógicamente, Nikos también tiene formación marxista y él sostiene que la política encierra e implica la lucha de clases. ¿Y cómo se entiende ello? Bueno, ello se entiende a partir del siguiente ejemplo. Dentro de la sociedad existe una diversidad de grupos sociales, ¿no? Hay una clasificación, una estratificación económica que se hace por parte del INEI, por parte de instituciones, ¿no es cierto?, que son a veces tediosas, de repente un poco ofensivas, pero existe clasificación social, ¿no?, a partir de una estratificación económica. Ustedes habrán escuchado del grupo A, clase B, clase C, ¿no? Entonces hay grupos sociales que de acuerdo a su poder adquisitivo, de acuerdo al bolsillo, son clasificados, ¿no? Muy bien, entonces, Nikos sostiene que la política encierra lucha de clases. Es decir, dentro de una sociedad donde existen clases sociales antagónicas con intereses propios, intereses de clase, van a luchar contra otros grupos sociales que tienen otro interés de clase. Por decir, en el caso peruano, pongamos como ejemplo, tenemos una clase alta que se caracteriza porque sus integrantes, en su mayoría, tienen ingresos económicos superlativos, ¿no?, superiores a los 50.000, 100.000 dólares mensuales por cada integrante, dueños de grandes empresas, dueños de medios de producción, dueños de grandes empresas, ¿no?, de medios de comunicación, televisoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos a un grupo social que se caracteriza porque tiene intereses distintos, ¿no? Se caracteriza porque tiene ingresos económicos que superan de repente los $1.000, ¿no?, pero de ninguna manera llegan a los $100.000 mensuales de la clase alta, ¿no? Entonces, son clasificados dentro de la clase media, ¿no? Profesionales, hijos de profesionales, tienen una economía solvente, tienen educación, ¿no?, pero se caracterizan por tener una vida, digamos, franciscana, ¿no?, carente de lujos. Claro que hay economía solvente, pero no hay lujos. Y luego tenemos otra clase social, la clase C. Bueno, eso es como han clasificado, ¿no?, los estudiosos, sociólogos, economistas, ¿no? La clase C se caracteriza porque tiene ingresos económicos menores a los que les he dicho, ¿no?, y hay carencia de oportunidades, no hay acceso a la educación, no hay acceso a la tecnología. A ver, señores, por favor, Ah, está haciendo un diario. ya está, ya, muy bien. Ya lo hemos inhabilitado. Muy bien, entonces les decía que hay una clase que está clasificada como el grupo social de clase C, ¿no?, que tienen ingresos menores. Muy bien, entonces, cada uno de estos grupos sociales tiene intereses económicos distintos. Por ejemplo, los de la clase A no quieren que se les exonere de impuestos, ¿no? Ya también los de la clase
B, o sea, clase media y clase C también quieren que los que deberían de contribuir con más razón a pagar impuestos y que se les incremente el porcentaje, digamos, de pago de impuestos deberían ser los de la clase A. ¿Por qué? Porque tienen altos ingresos, son dueños de los medios de producción, con justa más razón que ellos sean los que mantengan al Estado. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo hay una divergencia de intereses y muchos de esos intereses son contradictorios, ¿no? La clase B, clase media, tiene un interés particular, distinto, contradictorio a la clase C, ¿no? En la actualidad, quienes en su mayoría sostienen la maquinaria estatal son pues generalmente profesionales, ¿no? Pagamos impuestos, trabajadores de la clase media, ¿no? Pagamos impuestos. Entonces, somos los más oprimidos dentro de un sistema actual como el nuestro, ¿no? Y no nos llega tampoco los programas sociales, ¿no? Y eso que pagamos impuestos, ¿no? Pero bueno, entonces, que eso quede como un ejemplo de lo que quiere decir Nikos, ¿no? Que la política encierra lucha de clases. Cada clase tiene su interés particular, su interés propio que está en contradicción con el interés del otro grupo social, de la otra clase social. Muy bien, continuemos. Parga y Bardú complementa, digamos, la afirmación hecha por Nikos y él sostiene que la política va a encerrar la práctica, va a plasmar, digamos, la política de clases. Es decir, para materializar ese interés de clase que tiene una determinada clase o grupo social, tendrá que ponerse en práctica actividades políticas de clase. Cada grupo social no solamente desarrolla en forma teórica su interés, sino que también lo plasma en forma práctica, material, a través de una serie de actividades. Ejemplo, por decir, ustedes han visto cuando hay, digamos, cuando se acerca el periodo para las elecciones de alcaldes, ¿no? Cada sector, cada barrio, ¿no? Tienen su candidato. ¿Por qué? Porque ellos entienden de que ese candidato los va a representar. Entonces, ese interés de naturaleza teórica, esa aspiración, tiene que plasmarse en forma práctica. Es decir, los grupos sociales tienen que poner en práctica, a través de actividades políticas, el interés que quieren conseguir, ¿no? Muy bien. Tenemos autores de naturaleza sudamericana que también han contribuido para entender el significado de la política. Entre ellos vamos a tener a Floria. Y Floria también sostiene muchas cosas interesantes. Él sostiene que la política es una dimensión constitutiva del hombre, de modo que no se puede proponer no tener un comportamiento político o ser apolítico, porque de alguna forma ello es una posición política. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de que para Floria nadie puede renunciar a la política, que la política es una actividad humana, es imprescindible del ser humano. Por más inclusive que tú digas, no, yo no quiero saber nada de política, no, yo me excluyo, soy apolítico, no quiero saber nada. Aún así sea, digamos, tu elección, tu decisión, igual sigue siendo político. ¿Por qué? Porque para Floria, la política es una condición humana. Y el hecho de haber decidido no hacer política es una decisión política. Y por lo tanto, formas parte, digamos, de la política, ¿no? Eso es lo que considera Floria.
Floria también sostiene lo siguiente, ¿no? Que frecuentemente se desarrollan corrientes tecnocráticas, administrativas y burocráticas que pretenden desvincular la ciencia y la técnica de la política. Es decir, en la actualidad tenemos esos ejemplos, ¿no? A veces el profesional del derecho, el profesional de la contabilidad, no quieren, digamos, introducirse en el fenómeno político porque consideran de que es una actividad nociva, que si te metes a la política te van a denunciar, te vas a ganar enemigos. Finalmente la política es para aventureros de la política, ¿no? Entonces esa concepción ha tratado de construirse a partir de corrientes tecnocráticas que buscan aislar la política de lo técnico, de lo profesional, lo cual no debe de ser así. La política debe de ser una práctica a partir del resultado de otras ciencias, ¿no? Donde la toma de una decisión política debe de nutrirse con la ciencia del derecho, la ciencia de la economía y también, obviamente, por la ciencia política. Entonces, eso es lo que trata de decir Floria, ¿no? Al menos en Sudamérica, sobre todo en el Perú, el político debe de caracterizarse por tener en cuenta los aportes de otras ciencias. Entonces, a veces no se ve esa práctica, a veces el alcalde no toma en cuenta el aporte de la economía, de la contabilidad, del derecho, simplemente hace caso a su consejero más cercano, que generalmente viene a ser su secretaria, ¿no? Entonces, allí sí, lógicamente, se estaría hablando de un vicio en la política, ¿no? Y algunos la han bautizado a esa actividad como politiquería, ¿no? Politiquería. Ese alcalde es politiquero, no sabe tomar decisiones políticas porque no ha seguido los consejos del abogado, del contador, del sociólogo, del economista, etcétera, etcétera, ¿no? Floria también señala lo siguiente, que la política es toda relación de poder, de mando o de obediencia que se produce a consecuencia de los mecanismos que utilizan los grupos de poder dominantes para inclinar voluntades, a fin de poner en práctica un proyecto político determinado. Estos mecanismos de poder son la fuerza armada, la ley positiva y los sistemas educativos y propagandísticos, reflejo de la mezcla de estos tres elementos claves en toda política formal de dominación: fuerza, derecho e ideología. Entonces, ¿qué quiere decir Floria? Que el término política va a implicar tres elementos: fuerza, derecho e ideología. Muy bien, que la consecución del poder político va a poner en evidencia una relación de humanos, una relación de mando-obediencia. Algunos humanos que van a desarrollar mandatos, es decir, va a ser la autoridad política. Y también la concepción de Floria implica la presencia de súbditos, quienes van a hacer cumplir, quienes van a cumplir los mandatos de la autoridad. Para mantener ese esquema, la política se vale de una serie de elementos. Uno de ellos viene a ser la fuerza pública que está personificada en la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y cualquier otra herramienta que utilice la fuerza, ¿no? Centros penitenciarios, donde ustedes observan que se sanciona a aquel ciudadano que ha incumplido con las normas del Estado, del statu quo, ¿no?
El otro elemento fundamental dentro de la concepción de Floria es el derecho. Y el derecho lo entiende como aquel conjunto de normas, pero que expresan la voluntad de aquel grupo políticamente poderoso. O sea, fíjate, el derecho se convierte en una herramienta del grupo de poder político de turno. El que tiene poder político puede orientar la dirección de las normas jurídicas. A eso se refiere Floria. Y también Floria añade lo siguiente: el otro elemento que constituye la política viene a ser la ideología, es decir, el conjunto de ideas desarrolladas dentro de una determinada sociedad, es decir, el grupo de poder político que domina la sociedad va a implantar una forma de pensar a su sociedad. Para ello se va a valer de los medios de comunicación. Entonces, el grupo político poderoso de turno puede utilizar los medios de comunicación para tergiversar la noticia. De repente puede utilizar los medios de comunicación para crear cortinas de humo. Entonces, son planteamientos que van a desarrollarse a partir de la concepción política de este estudioso que es argentino, Carlos A. Flores, que también es bastante interesante. Inclusive, yo les había compartido en el primer aporte, hemos visto la película La dictadura perfecta. Entonces, si ustedes tienen la opción de volver a verla, sería bueno de que la vean a efectos de entender el planteamiento de Floria. Y aparte, entender más o menos todo lo que encierra política, ¿no? Todo lo que hemos ido hablando se ilustra en forma, digamos, resumida, en forma práctica en la película La dictadura perfecta, que se encuentra en el Netflix. Entonces sería bueno que la vuelvan a ver, ¿sí? Para entender muchos conceptos. Muy bien, prosigamos. Tenemos a Markovich. ¿Qué es lo que dice Markovich? El hombre pierde el control de las instituciones políticas, del Estado, de partido que él mismo ha creado y que funcionan en su nombre, ¿no? Entonces, tal parece que estos elementos, estas instituciones, cobran vida, ¿no? Y que empiezan a funcionar de manera automática, sin tomar muchas veces en cuenta al ser humano, que tendría que ser el objeto, digamos, de garantía por parte del Estado. Pero Markovich sostiene lo contrario, que las instituciones, Estado, gobiernos regionales, partidos políticos, empiezan, digamos, a funcionar en forma automática y muchos de ellos ya no toman en cuenta al ser humano, ¿no? Es una concepción interesante. Sigamos. En una sociedad burocrática, el hombre se llena respecto a los demás, se allana, ¿no? Se allana respecto a los demás, tanto si pertenece a los dominadores como a los dominados, en la elección de aquellos con quienes desearían mantener relaciones estrechas. No tiene fundamental importancia para el quién sea el otro hombre, sino qué función ejerce. Muy bien, entonces, dentro de la concepción de Markovich, lo que sostiene es que en el grupo social, los seres humanos buscan juntarse con otros seres humanos por interés político, ¿no? Entonces, les pongo como ejemplo, en una municipalidad
al menos antes de la elección de los alcaldes en la campaña municipal, las personas se juntan con el candidato, lógicamente por intereses personales, porque ese candidato está punteando en las encuestas y es probable que él sea el alcalde. Entonces, Markovic sostiene de que aquí hay un desarrollo de intereses ajenos a lo que se entiende por política, que deberían ser intereses altruistas, sociales, de justicia. Markovic sostiene de que un momento, esos intereses sociales de justicia son cambiados por intereses personales. Aquella persona que se junta a un grupo político por conveniencia e interés político. Sé que este alcalde está punteando en la encuesta, hay alta probabilidad de que este sea elegido como alcalde, entonces, cuando sea alcalde, yo voy a ir y lógicamente me va a dar trabajo, ¿no? Entonces, fíjate, son desarrollos que se suceden, situaciones que se desarrollan en una situación política, sobre todo en nuestra coyuntura se dan esas situaciones, ¿no? Muy bien, prosigamos. En la sociedad burocrática, la actividad política deja de ser creadora. Fíjate el análisis de Markovic. Sostiene que la sociedad moderna se caracteriza porque tiene un Estado gigantesco, porque el Estado se caracteriza porque se ha convertido en una maquinaria burocrática, es decir, el fuero administrativo es gigantesco. Se sostiene que en el Perú hay más de 2.200 instituciones públicas, ¿no?, a lo largo de todo el país. Entonces, imagínate, por cada una de estas instituciones públicas hay una cantidad superlativa de trabajadores, servidores públicos y funcionarios públicos. Entonces, se habla en esas condiciones, se habla de una burocracia, cuando el servicio que debería de prestar el Estado es lento, no es eficiente. Presentas una solicitud para que se te otorgue la licencia de construcción y esa licencia se te otorga después de un año, cuando ya no deseas construir. Presentas una solicitud para que se te entregue certificado de matrimonio, la requieres en el instante. Sin embargo, el trámite burocrático te lo otorga una semana después. Y lógicamente eso genera pérdida económica porque de repente tratas de viajar a otro sitio y requieres el documento con urgencia, ¿no? Todas estas condiciones llevan a la ruptura total entre la existencia de la política y la del hombre, ¿no? Entonces, en la actualidad, la política ha sido desprestigiada por la práctica de los propios agentes políticos, que lejos, digamos, de plasmar aquellos valores sociales de justicia, de responsabilidad, de eficacia, son los primeros que cometen errores. Y tenemos una serie de ejemplos: alcaldes denunciados, alcaldes procesados, exalcaldes que están presos. Todo ello ha sido, digamos, materia de estudio por Markovic. Muy bien, señores. Tenemos otro autor. Ya estamos por acabar, así que les voy a pedir un poco más de paciencia. Tenemos a Joffre de Viera. ¿Qué es lo que sostiene? Este científico argentino también sostiene que el fenómeno social se transmuta en política recién cuando el objetivo último perseguido es posible de ser merituado como finalidad de poder.
Es decir, ¿cuándo se va a hablar de política? Cuando el candidato se hace político, cuando ha sido elegido como alcalde. Recién en ese momento ya es político. Mientras tanto, no es político todavía. El candidato no puede ser político, según Luis de Llera, ¿no es cierto? Entonces, el candidato que realiza una campaña para tratar de obtener la elección como alcalde todavía no es político. ¿Cuándo este va a ser político? Cuando este ha sido elegido como alcalde, cuando ya tiene el mandato de la población que legitima toda su gestión, ¿no? Cuando este ya es titular de la entidad, cuando este es titular de la municipalidad de San Jerónimo, de San Sebastián, recién en ese momento ya es político. La característica principal es la de inclinar voluntades y conductas para poner en práctica un proyecto político en consecuencia de la dinámica de la sociedad en su faz agonal y arquitectónica. Es decir, que político, después de haber sido elegido el alcalde como tal, recién es político y a partir de ese momento para adelante, tiene toda la potestad para implementar, para poner en práctica su programa político, sus aspiraciones dentro de la sociedad. Por ejemplo, tenemos un ciudadano X y este ciudadano X lo que quiere es, digamos, desarrollar valor de la igualdad, ¿no? Que en su barrio él ha visto que hay mucha desigualdad. Hay vecinos que tienen riqueza, pero hay otros vecinos que no tienen acceso al agua potable. Entonces, esa experiencia ha originado de que este ciudadano trate de aspirar a la política para efectos de materializar el principio de la igualdad. Entonces, cuando este ciudadano es elegido como alcalde, recién es político y recién tiene la posibilidad para implementar ese programa que lo había preconcebido antes de que sea elegido como alcalde, ¿no? Entonces, el hecho de ser político te va a generar una serie de facultades, de potestades. Eres más o menos como un superhéroe, ¿no? Un superhombre que tiene facultad de decisión, facultad de discreción. Bajo su mandato tiene una organización social, ¿no? Que va a estar integrada por ciudadanos dispuestos a cumplir sus órdenes. Y eso sucede con los alcaldes. Los alcaldes tienen gente a su disposición. Tiene a un contador, tiene a un abogado, administrativos, obreros, servidores públicos. Fíjate, entonces el político se desarrolla, ¿no es cierto?, una vez que éste ha sido elegido por la población y tiene una serie de facultades para poner en práctica sus aspiraciones, ¿no? Tenemos otro autor, Mario Justo López. Mario Justo sostiene lo siguiente: la política es un término difícil de definir por la forma que generaliza, por ser polifacética, variable, simbólica y multirrelacionada. Sostiene que la actividad política no se desarrolla en el vacío, no tiene sentido sino como relación interhumana. Muy bien, entonces Mario Justo sostiene de que es difícil conceptualizar a la política porque es un término polisemántico, polifacético, encierra una diversidad de conceptos, de actividades, y razón no le falta, ¿no? Muy bien, ya para terminar, seguimos con Mario Justo. Lo que ocurre por la lucha
del poder, donde empieza a haber diferencias de ideologías sociales y personales, es decir, entre ellos empieza la conquista por conservar el poder. A esa competencia se le llama la fase agonal de la política. Entonces, ¿qué quiere decir la fase agonal? Que los grupos políticos empiezan a contradecir la actividad política para mantener, digamos, su estatus. Ejemplo concreto, en el Congreso de la República se observan bancadas congresales. Cada bancada generalmente representa un partido político. El partido político de Fuerza Popular, el otro partido político del APRA, el otro partido político de Acción Popular. Cada una de esas bancadas defiende los intereses, programas ideológicos de cada partido político. De tal manera que para maximizar la participación de una bancada, para generarle prestigio, esa bancada tendrá que desprestigiar los planteamientos de la otra bancada o del partido político que es representado. Entonces hay una especie de pullas, ¿no?, de contradicciones evidentes. Entre políticos, lógicamente, se lanzan diatribas, pullas, tratando de desprestigiarse el uno con el otro. Entonces, aquí se observa una fase agonal, que viene de agonía, la agonía política. Muy bien, la realidad política es una realidad simbólica. La ideología como concepción del mundo y como expresión de clase social determina el comportamiento social y político. La realidad política va a plasmar, va a demostrar la forma, el conjunto de ideas que se desarrollan en un determinado grupo social, ¿no? Es decir, que ese conjunto de ideas que se desarrollan en la sociedad van a observarse como parte integrante de la realidad política. El elemento subjetivo juega un papel importante en la vida política y esta subjetivación conduce a internalizar una visión determinada como fenómeno universal. La ideología y la política están ligados y muchas veces las ideas que tenemos son la expresión de la objetividad de una determinada realidad, ¿no? Entonces, aquí les he traído conceptos que implican, ¿no es cierto?, el término de la política. Entonces, tenemos una serie de estudiosos que han abordado, han conceptualizado a la política de distintos matices, desde distintas tribunas, tratando lógicamente de contribuir a una conceptualización general, ¿no? Pero a partir de la explicación que les he brindado, también podemos sacar la conclusión de que no hay pues una concepción, un concepto universal. Por el contrario, hay una conceptualización compleja, ¿no?, que obedece a experiencias propias de los autores, experiencias de su propio orden político, de su propio estado. Entonces, es difícil tener un concepto universal de lo que debe de entenderse como política. Entonces, tenemos una serie de elementos, ¿no? Entonces, les voy a pedir a ustedes, en actividades de aprendizaje en el aula virtual, se va a crear, ¿no es cierto?, un foro de debate donde ustedes plasmen conceptos personales, tratándose de
acercar a una conceptualización genérica de la política, ¿no? En base a lo que hemos explicado, ustedes ya pueden tener una noción general de lo que se entiende por política. Esa conceptualización personal ustedes la van a plasmar en el aula virtual, ¿no? Previamente se va a generar la actividad de aprendizaje, pero ya vayan bosquejando sus conceptos. Muy bien, eso sería todo por el momento, ¿no? Entonces, la siguiente sesión de clase vamos a seguir desarrollando estas diapositivas y vamos a hablar sobre la ciencia política, ¿no? Vamos a seguir teorizando sobre los rasgos característicos de la política, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para la siguiente clase. Muy bien, entonces vamos a entrar a la siguiente etapa, la etapa de participaciones. Lógicamente, ustedes pueden participar mediante el chat. Ustedes escriben, doctor, tengo una pregunta, quiero participar, y se les va a permitir de que ustedes habiliten el micrófono a efectos de que sean escuchados por todos, ¿no? Entonces,